José vive en el barrio Sierra Chica del departamento de Sonda. José conoce cómo hacer crecer una planta de parra y en el fondo de su casa tiene unas plantas de parra, de uva cereza, y siempre en el mes de marzo, ¿cierto? Cosecha las uvas. Ahora, José siempre piensa, ¿cierto?, en comerse sus uvas, sentadito en su mesa, descansando, pero José piensa también que para tener que comerse estas uvas va a tener primero que lavar esas uvas en el surtidor, porque pueden contener, ¿cierto?, algunos, puede contener tierra, partículas de polvo, que no le sean agradables, digamos, cuando las consuma. Ahora a José se le ocurre cómo sería si tuviera que producir un vino fino a partir de sus uvas. Y se le presenta un gran interrogante, porque no está dentro de su ámbito de conocimiento poder producir un vino fino. No tiene ese conocimiento, porque sus conocimientos se limitan a un conjunto de conocimientos comunes que practica diariamente. En estos, uno de los que practica en la época de marzo, ¿cierto?, es cosechar sus uvas y comérselas una vez que las ha lavado, ¿cierto?, descansando en su mesa y muy tranquilo y muy contento. Pero bueno, este interrogante de cómo producir vino fino lo lleva a José a tener que pensar que necesita conocer sobre técnica y que necesita conocer, ¿cierto?, sobre ciencia, porque justamente poder transformar este racimo de uva en vino implica, diríamos, todo un conjunto de conocimientos especializados. Y es justamente este conjunto de conocimientos especializados son aquellos conocimientos que emanan de un conocimiento que lo aporta la ciencia, ¿no? La ciencia y sus diferentes disciplinas. Esta ciencia está dividida en ciencias naturales, está dividida en ciencias formales y también las ciencias sociales. Entonces, tenemos el conocimiento común que tiene José y la mayoría de los seres humanos, y después está el conocimiento de la ciencia, que es un conocimiento especializado. Ese conocimiento especializado, ¿cierto?, se caracteriza porque no es una práctica diaria que todos los días, ¿cierto?, lo hacemos al levantarnos y estar todo el día viviendo distintas acciones y al acostarnos, sino que debemos adquirir una serie de conocimientos especiales, una serie de métodos, de técnicas, para poder hacer ciencia, ya sea que estemos parados en el ámbito de las ciencias naturales, en el ámbito de las ciencias formales, o en el ámbito de las ciencias, ¿cierto?, sociales. O sea que dentro de la ciencia tenemos una rama que son las ciencias sociales, donde está la sociología, pero también está la geografía, donde también está la economía, donde está la geografía. Todos estos conocimientos son parte de lo que es las ciencias sociales. En este caso, la materia, ¿cierto?, que nosotros estudiamos es la sociología. Y estamos estudiando, ¿cierto?, qué conocimientos puede aportar la sociología al mundo de Juan, al mundo de José, perdón. José, ¿se acuerdan que se planteaba cómo hacer vino fino y que necesitaba de la ciencia, ¿cierto?, para esto? Pero en su historia, José, ¿cierto?, decide estudiar un problema que tenía acá en este barrio y que tiene que ver con que en su barrio, ¿cierto?, barrio Sierra Chica, había un gran problema en la juventud referida al alcoholismo.
ese alcoholismo, ¿cierto?, se daba justamente porque tomaban mucho vino, se excedían en tomar vino. ¿Y qué se generaba? Se generaba violencia, violencia familiar. Y él decía que esta violencia familiar era causa del alcoholismo. Entonces, en vez de estudiar José, de prepararse para las ciencias naturales, para hacer vino, ¿cierto? En vez de estudiar enología, en vez de estudiar microbiología, en vez de estudiar química, ¿cierto? En vez de estudiar todas esas materias para hacer vino como él quería, su destino cambia y empieza a estudiar un tema que tiene que ver con un objeto de conocimiento de la sociología y que está vinculado, ¿cierto?, con un tema social, el tema de la violencia, ¿cierto?, y el tema del alcoholismo. Entonces, él empieza a investigar desde el ámbito de la sociología porque José, ¿cierto?, se transforma con el tiempo en un sociólogo. José que cosechaba uva, se transforma en un sociólogo, o sea, se incorpora al sistema educativo, se educa, se forma, estudia la carrera de sociología, se transforma en un sociólogo porque le interesan todos esos temas sociales y le interesa resolver todas esas problemáticas. Entonces se embulle para resolver estos problemas de las perspectivas sociológicas, de distintas miradas que tiene la perspectiva sociológica. Entonces observa que dentro de lo que es la sociología, digamos, tradicional, se encuentra con tres grandes clásicos para poder explicar el tema de la violencia vinculada al alcoholismo. Entonces, él dice que, bueno, si estaríamos pensando el tema del alcoholismo, ¿cierto?, y el tema de la violencia, Durkheim, que es uno de los sociólogos clásicos, nos dirían que el problema está dado por falta de reglas morales. O sea, la sociedad ha perdido las reglas morales al transformarse hacia una sociedad industrializada, como era su hipótesis. Entonces, para él, esto se produciría por falta de reglas morales. Al no tener las comunidades que viven en el barrio, ¿cierto?, de Sierra Chica, afirmadas estas reglas morales, ¿cierto?, al no existir elementos, instituciones que instruyan determinados valores y determinadas reglas, ¿cierto?, se produce, ¿cierto?, que la población, ¿cierto?, se dedique a tomar vino y por consecuencia a ponerse violento. Eso sería una perspectiva. Otra perspectiva sería la que opina Marx, que es otro sociólogo. Para él sería el problema de la violencia y el alcoholismo está dada por la alienación que sufre esta población de barrio de Sierra Chica, ¿cierto?, por la alienación, por la pérdida de la libertad y por la situación de explotación que sufren por las clases, o sea, clases opresoras sobre clases oprimidas, porque este es un barrio de trabajadores. Entonces, para Marx, la respuesta que daría desde su paradigma serían en base a estos conceptos y criterios que aporta su paradigma. Ahora esto no se acaba. Luego tenemos a Max Weber, que es otro paradigma, el paradigma subjetivista. Y para Weber, la explicación estaría dada desde las vivencias personales. Él le denomina la Bernstein, o sea, poder comprender a nivel subjetivo qué le pasa a ese individuo, a esos individuos que están inmersos, ¿cierto?, en la problemática del alcohol y la violencia. Entonces va a comprender a través de distintas narraciones que le puede llegar a aportar, ¿cierto?, ese sujeto, que le puede llegar a aportar distintas narraciones las personas que están sufriendo esa dolencia, y a partir de ahí va a comprender la situación. O sea, que él es un subjetivista y estos otros dos son dos objetivistas. Pero José, que también ya es un sociólogo reconocido, ¿cierto?, él dice, no, me voy a refugiar en otras teorías y voy a pensarlo desde las teorías de la escuela de Frankfurt, en la cual voy a tomar las posiciones objetivistas y las posiciones subjetivistas para explicar este fenómeno. Y dice, todos los aspectos podrían explicar este fenómeno, nos estaría diciendo, diríamos, José. Entonces, en todo este proceso,
José, ¿cierto?, se ha especializado en un lenguaje específico, en este caso de las ciencias sociales, para explicar un problema, digamos, en el ámbito social y un problema de la sociología, ¿no? Entonces, tenemos como dos mundos, ¿no? El mundo del conocimiento común, que es el mundo cotidiano, que está en base a las prácticas cotidianas que constantemente realizamos, y el mundo de la ciencia, cuando nosotros hemos pasado por el sistema educativo, ¿cierto? Hemos llegado a la universidad y nos hemos especializado en una de las ramas de la ciencia. En este caso, ¿cierto?, José decidió por la sociología y logró instruirse y formarse para poder explicar los fenómenos sociales y poder investigar, fundamentalmente investigar con el método científico dentro de las ciencias sociales esta problemática que a él lo aquejaba.